La masacre de Beslan fue uno de los atentados terroristas más crueles de los últimos años, no solo por haber sido uno de los más violentos, sino porque casi la mitad de sus víctimas fueron niños. Existen hoy en día varios cuestionamientos al accionar de las fuerzas de seguridad del gobierno ruso por su desempeño durante el atentado. Además, hay quienes tienen ciertas dudas sobre la investigación oficial. ¿Quién es el verdadero responsable de esta masacre? El 1 de septiembre de 2004 era el día de comienzo de clases en la escuela número 1 de Beslan, una ciudad que se encuentra 1.700 kilómetros al sur de Moscú, la capital rusa. Mientras que padres, niños y docentes daban comienzo al ciclo escolar, un grupo de 30 terroristas, con armas y explosivos adosados al cuerpo, entraron al colegio y tomaron a más de 1.000 personas como rehenes. Todos ellos fueron recluidos en el gimnasio. Llenaron el edificio de explosivos y pusieron trampas para evitar que alguno intentara escapar. Para impedir los intentos de rescate, amenazaron con matar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros que fuera asesinado y a 20 por cada herido. Además, aseguraron que volarían la escuela en caso de que las fuerzas rusas decidieran emprender un ataque. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad anunciaban que iban a buscar una resolución pacífica del conflicto y se ubicaban en los alrededores de la escuela. Así comenzaron las negociaciones. Los terroristas solicitaron específicamente hablar con Leonid Royal, un pediatra que había colaborado con negociar la liberación de niños en el atentado realizado en el Teatro de Moscú en 2002. Los atacantes exigían la liberación de varios compañeros encarcelados y el retiro de las tropas rusas de Chechenia. ¿De qué se trata el conflicto por este territorio? La República de Chechenia se encuentra ubicada en el norte del Cáucaso, en la parte más meridional de Europa del Este y a menos de 100 kilómetros del Mar Caspio. Es una de las entidades subnacionales que conforman Rusia y desde hace varios años los nacionalistas chechenos buscan romper los lazos con ese país para lograr su independencia. Este conflicto se remonta a 1785 y tiene como protagonistas al gobierno de Rusia, el ex Imperio Ruso y la ex Unión Soviética, y a varios nacionalistas de Chechenia y de las fuerzas islamistas. Tras la caída de la Unión Soviética a fines de 1991, los chechenos declararon su independencia. En 1994 estalló la Primera Guerra Chechena, que terminó con la derrota de las tropas rusas. Recién en 1999 se reiniciaron los combates, pero esta vez culminaron con el triunfo de los rusos, que establecieron el control sobre Chechenia. Desde ese entonces, los separatistas chechenos han sido considerados responsables de varios ataques terroristas en Rusia, todos con el fin de conseguir su independencia. Si querés apoyar este proyecto, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Mientras continuaban las negociaciones entre Royal y los atacantes, la situación dentro de la escuela empeoraba drásticamente. Y afuera también. Los terroristas, al ver que las negociaciones no avanzaban, se negaron a aceptar medicinas, agua y comida para los rehenes. Para evitar ataques, comenzaron a poner niños en las ventanas para usarlos como escudos humanos. Mientras tanto, fuera de la escuela, se comenzó a sentir una fuerte disconformidad con el accionar de las fuerzas de seguridad. Además, las fuerzas de seguridad anunciaban en los medios de comunicación que solo había 300 rehenes, cuando los pobladores de Beslan sabían que en realidad eran muchos más. La tensión se elevó a tal punto que los familiares de los rehenes se situaron cerca de la escuela portando sus propias armas. Sin embargo, las negociaciones permitieron que Ruslan Aushev, expresidente de Ingushetia, otra de las entidades subnacionales rusas, entrara a la escuela para liberar 11 mujeres y 15 bebés. En este contexto llegamos al tercer día, donde la sucesión de los hechos, pese a que ya pasaron más de 15 años del acontecimiento, todavía no está del todo clara. Cerca del mediodía se inició un fuego cruzado entre los terroristas y las fuerzas de seguridad.
Entre el tiroteo y las explosiones, parte de las paredes del gimnasio fueron demolidas y esos espacios fueron utilizados por los rehenes para escapar. Según la versión oficial, los secuestradores comenzaron a dispararles a los rehenes que intentaban huir y eso activó el plan de acción de las fuerzas especiales rusas. Estas estaban conformadas por el ejército, las tropas del Ministerio del Interior, helicópteros de combate y por lo menos un tanque. Aproximadamente a las 15 horas, las tropas rusas declararon en los medios de comunicación que la situación estaba bajo control. Sin embargo, la lucha continuaba. 3 terroristas fueron localizados en el sótano de la escuela con varios rehenes. Fueron abatidos, aunque antes todos los rehenes fueron asesinados. Así terminó una masacre que tuvo un saldo de 700 heridos y 334 muertos, de los cuales 186 fueron niños. Pero repasemos la investigación y veamos qué es lo que se pone en duda de la versión oficial de este atentado. En primer lugar, familiares de las víctimas y sobrevivientes denunciaron que las autoridades rusas no impidieron la toma de rehenes, pese a que tenían información de inteligencia aportada por agentes infiltrados entre los separatistas chechenos que detallaba la preparación de un atentado terrorista de esas características en esa zona y en una escuela. Lo segundo que se cuestionó fue la falta de precisión al hablar en los medios de comunicación sobre la cantidad de rehenes que habían secuestrado los atacantes. En tercer lugar, se pone en duda cómo empezó el fuego cruzado. Según el gobierno ruso, después de las 13 horas del tercer día, los terroristas detonaron 2 bombas, lo que dio inicio a la operación de rescate de las fuerzas de seguridad, en el que fue usado armamento pesado como lanzagranadas y lanzallamas. Pero las fuerzas de seguridad declararon que siempre trataron de preservar la vida de los rehenes. Хочу заметить, что каких-либо силовых акций нами не планировалось. Мы предполагали проведение дальнейших переговоров по мирному освобождению заложников. Algunos de los sobrevivientes rechazaron esa versión, dejando entrever que el ataque pudo haber sido iniciado por parte de las fuerzas de seguridad rusas. Ese asalto habría sido el responsable de la muerte de un gran número de rehenes, producto de la brutalidad con la que fue ejercido. La agrupación Madres de Beslan lleva años exigiendo que se esclarezca esta situación. Pero el Servicio Federal de Seguridad, al argumentar que se trata de un caso de terrorismo, clasificó como secretos los materiales de la investigación y aseguró que no hay forma de probar que las explosiones hayan sido provocadas por las fuerzas oficiales. En 2005, Alexander Torshin, jefe de la comisión investigadora del atentado de Beslan, corroboró varias de estas sospechas. Поступило распоряжение от 29 августа 2004 года о наличии в МВД Республики Ингушетия информации о попытках членов незаконных вооруженных формирований совершить теракты в отношении общеобразовательных учреждений в день их открытия. No conformes con la respuesta del gobierno ruso, varios familiares de las víctimas y sobrevivientes llevarían el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Unos años más tarde, este tribunal condenó al Estado ruso por no haber protegido el derecho a la vida de los fallecidos en el secuestro. Un caso con tantos cuestionamientos e irregularidades, es lógico que termine siendo el foco de investigaciones y elucubraciones de todo tipo. Nova Gazeta es un periódico ruso que realiza investigaciones sobre asuntos políticos. En una nota titulada Agentes terroristas, sostuvieron que varios de los que llevaron adelante el ataque, incluido el líder del grupo Vladimir Kodov, estaban encarcelados por su participación en atentados terroristas previos. Pero que, sin embargo, fueron liberados antes del ataque a la escuela a pesar de sus altos perfiles. Con lo cual concluyeron en que los terroristas de Beslan en realidad eran agentes de las propias fuerzas especiales rusas y del Servicio Federal de Seguridad, lo que explicaría por qué no detuvieron el ataque a pesar de haber recibido información sobre lo que iba a suceder. Argumentando la necesidad de reforzar la lucha contra el terrorismo, Vladimir Putin, a los pocos días de la masacre en la escuela, dio un discurso en el que anunció que se iban a crear nuevas medidas de seguridad. Считаю необходимым создать новую систему
взаимодействия сил и средств, осуществляющих контроль за ситуацией на Северном Кавказе. Como consecuencia, promulgó una ley que eliminó las elecciones directas de gobernadores. Estos pasaron a ser designados por el jefe de Estado, es decir, por él mismo, aunque la Asamblea Legislativa local debía ratificar la propuesta presidencial. Pero si las candidaturas propuestas por el presidente eran rechazadas 3 veces, él tenía el derecho de disolver el Parlamento regional y nombrar al gobernador por decreto. Frente a esto, las pocas voces independientes dentro de la Cámara Baja del Parlamento acusaron a Putin de estar utilizando el atentado de Beslan para obtener más poderes presidenciales. No solo porque nunca se realizó una investigación eficiente del atentado, sino también porque consideraron que las medidas que tomó no colaboraban en absoluto con una política antiterrorista eficiente. Lo único claro es que después de 16 años, la masacre de Beslan presenta más dudas que certezas, pese a haber sido uno de los atentados más crueles de los últimos años. ¿Qué te parece la investigación? ¿Por qué crees que existen tantos cuestionamientos a la versión oficial de los hechos? Queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario.